tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa. Soy Rafael Anaya y como cada jueves tenemos un tema interesante que comentar, y pues en esta ocasión tenemos el tema, el último tema del año, que corresponde pues al mes de diciembre, y con este cerramos el, el año 2021, agradeciendo su preferencia, agradeciendo a la gente que se conecta a Cadena Sur. Y este tema del fin de año se refiere al asunto de los 3 años de gobierno del presidente López Obrador, y pues ver si estamos estancados, si retrocedimos o si vamos realmente en una transformación. Y para eso invité a Ernesto Arana, que es artista y diseñador, y además es un gran amigo mío, y al cual le agradezco su presencia. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Saludos a tu auditorio. Nada que agradecer, con mucho gusto. Vamos a cerrar el año con este programa y bueno, ver qué nos depara el siguiente. Aquí estamos, Rafa. Gracias, Ernesto, una vez más. Y pues bueno, como el tema que preparamos, ¿no? 3 años de ¿qué? De estancamiento, de retroceso o de transformación. ¿Cómo lo ves, Ernesto? ¿Tú cómo lo has vivido este año y en parte esos 3 años, ¿no? Yo pensaría, Rafa, que podemos hablar desde los tres enunciados que acabas de decir. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha pasado en estos 3 años por esos tres, pues sí, por esas tres vertientes. Ha habido retrocesos, definitivamente, también ha habido avances, definitivamente, y también hemos tenido estancamiento. Podemos hablar en general pues es un gobierno que se ha visto enfrentado a muchas, pues digamos, cosas que no tenía presupuestadas, como la llegada de la pandemia a México, bueno, a todo el mundo, pero digo, la entrada con mucha fuerza de contagios en México. Y eso pues evidentemente frenó de algún modo los avances que tenía el gobierno en sus proyectos, pero por otro lado no se han dejado de avanzar en los proyectos emblemáticos de la presidencia, ¿no? Entonces hemos tenido de todo, digamos, tratando de hacer un balance positivo. Yo pensaría precisamente, hablando de avances, que hemos tenido estabilidad financiera a nivel macro en el país, lo cual es bueno. O sea, todo el mundo apostaba que el cambio de gobierno iba a hundir al país en lo económico, lo cual es una absoluta falacia. Incluso se ha fortalecido mucho la recaudación fiscal, por ejemplo, ¿no? Ahora ya hay eh, la posibilidad de que estos grandes corporativos que no pagaban impuestos, pues ahora tengan que pagarlos, incluso como cartera vencida. O sea, se les va a cobrar parte de lo que deben, a las televisoras, en fin. Entonces, yo creo que sí ha habido avances, sobre todo en el tema fiscal. También en el que te decía, hay estabilidad financiera a nivel macro. También creo que de algún modo las familias en México se han beneficiado, sobre todo las más desfavorecidas, de los programas sociales del gobierno. Pero por otro lado, pues todo tiene también, pues digamos, una parte positiva y otra negativa. En ese sentido, yo apuntaría los negativos. Pues hemos tenido un retroceso en la cuestión de la delincuencia y la violencia, de la delincuencia organizada y la violencia en el país. O sea, no hemos podido avanzar en nada en ese rubro, que era el que más preocupaba a los entonces votantes. Creo que ahí sí hemos tenido un estancamiento definitivamente. También creo que ha habido pues, retrocesos en muchos sentidos, sobre todo en lo que llaman el debilitamiento de las instituciones, o sea, el recorte presupuestal a los organismos dependientes de gobierno, pues ha debilitado definitivamente la operación y sobre todo se ha visto reflejado en temas muy delicados como el del sistema de salud, ¿no? Ahí encontramos francos retrocesos y también para la investigación. O sea, los recortes presupuestales le han pegado al tema de la innovación en México y al de la investigación de las instituciones públicas. Digamos, haciendo un balance general, ¿no? O sea, se ha avanzado, sí, hemos retrocedido también y nos hemos estancado definitivamente también. Entonces,
hemos estado como que no arrancamos, es eh, en lo que se podría resumir el desarrollo del país, porque seguimos como que en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Hay ciertas cosas que no han podido cambiar, pero otras sí se ha podido cambiar. Entonces, ¿tú crees que estamos en la misma situación que estuviéramos con otro régimen de gobierno? Pues mira, pasa que el gobierno de López Obrador es un gobierno de centro izquierda, probablemente y en muchos sentidos muy, muy hacia el centro más que hacia la izquierda, porque bueno, es cierto que aglutina a todas estas fuerzas de izquierda que lo llevaron a la presidencia, al presidente López Obrador, pero también es cierto que hay un desorden en la derecha, que se desaparecieron los partidos de oposición, hoy están totalmente diluidos, pero por otro lado la izquierda pues, siempre ha tenido estos conflictos de que no terminan de ponerse de acuerdo los partidos de izquierda. Entonces, yo creo que López Obrador ha tenido la sensatez y la sabiduría para amalgamar a estas fuerzas que son muy heterogéneas. Y claro, pues el proyecto de nación así global, pues a veces pone en contradicción a todas estas fuerzas, ¿no? Y además la presidencia es la silla caliente, lo que haga el presidente pues, se va a juzgar bueno o malo, pero siempre va a tener una repercusión sus decisiones, su pensamiento, incluso cuando cambia decisiones abruptamente, que también es un poco el estilo de este gobierno. Entonces, todo tiene repercusiones a nivel de la opinión pública. Eh, yo pensaría que sí hay un trasfondo. A mí el que me preocupa, digamos, es cómo se ha visto el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. Yo creo que esa es la más grave. Eh, digamos, no aporta a la democracia. Yo creo que esta es una situación que desafortunadamente estamos viviendo muy, muy evidentemente en este gobierno, ¿no? Se ha fortalecido muchísimo la participación de las Fuerzas Armadas en todos los niveles de gobierno y en todas las decisiones públicas del gobierno. Hay muchísima participación incluso de capital de las Fuerzas Armadas para los proyectos macro, ¿no? El Tren Maya, el corredor transísmico, el Banco del Bienestar, en fin, pues hay mucha participación pública que antes el ejército no tenía. Y esto preocupa definitivamente porque no apuesta a la democracia, ¿no? Por un lado, la oposición se desdibuja, los partidos de oposición están totalmente perdidos. Por otro lado, el gobierno gobierna con y sin digamos, sus fieles seguidores, son los que lo llevaron al poder. Hoy están en contradicción muchas de estas fuerzas y sin embargo el presidente no ha perdido su popularidad, ¿no? Las encuestas lo demuestran, es un presidente muy popular que tiene, sus decisiones son muy aplaudidas y además ahora tiene toda esta fortaleza de una estructura de gobierno que está simbrada en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es complicado verlo, o sea, sí nos estamos transformando, es definitivo, y ha pasado eso, por un lado se adelgazan las instituciones y por otro lado se fortalece el ejército, entonces no sé muy bien hacia dónde nos va a llevar al final del siguiente trienio esta transformación. Mencionaste algo de que, de que hay una transformación. Fíjate que hace rato que estaba yo aquí pensando en lo que estamos haciendo justamente en estas fechas. Realmente hay una transformación de la sociedad porque siento como que a lo mejor es un jaloneo, ¿no? Es un jaloneo, es un jaloneo hacia la transformación, no tanto una transformación que la gente esté consciente de hacerla. Ya lo platicábamos también en corto, la vez pasada que estábamos aquí comiendo una carne asada aquí en donde nosotros vivimos. Y lo platicábamos, ¿no? De las diferentes generaciones y si realmente las generaciones están conscientes de la necesidad de una transformación o si hay algo que nos está transformando eh, con, con, pues o sí que con ganas, ¿no?
No sé tú cómo lo ves, y de aquí nos vamos al corte. Ernesto, coméntame y ahorita nos Sí, vamos. sí, Rafa, yo creo que la gente sí tenía una enorme necesidad de que las cosas Uh -huh. cambiaran. Creo que ya estábamos, y me incluyo, cansados de que la situación siguiera como estaba, ¿no? Con estos gobiernos imperiales que gastaban muchísimo dinero en ellos mismos y que tenían a la población pues muy desprotegida en todos sentidos. O sea, yo creo que sí había una necesidad de este cambio y sin embargo la gente pues ahora está, digamos, a la expectativa de ver hasta dónde nos va a llevar este cambio. Yo no lo llamaría transformación porque, bueno, de serlo estamos en el inicio de un enorme proceso, si es que tuviera continuidad. Yo no sé si después del gobierno de López Obrador vaya a haber esta continuidad, si se pueda seguir en continuidad y en el proceso, pero por lo menos estos 6 años van a servir para probar otra fórmula, ¿no? No habíamos probado esta fórmula del centro izquierda, entonces vamos a ver si esto da mejores resultados a la gente. Por lo pronto, pues sí hay programas de bienestar social que no se habían implementado, entonces eso de alguna manera beneficia a los más desprotegidos, pero también no sabemos cuál es el alcance que pueda tener al final de 3 años y sobre todo para el presupuesto público sostener estos programas, ¿no? Son necesarios definitivamente, pero son necesarios con una estructura que los sustente y por eso me preocupaba esta parte que te decía que las instituciones, sobre todo las de salud pública, pues, se han visto debilitadas. O sea, yo creo que la estructura tiene que sustentar el que haya el que se puedan generar programas de beneficio social. O sea, debe ser un todo más integral. Vamos a ver si el gobierno es capaz de integrar todas estas partes. Pues está interesante lo que estás comentando, Ernesto. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa con el tema de a 3 años hay un estancamiento, un retroceso o una transformación. De hecho, ya habíamos hablado de este tema en alguna otra ocasión, de si realmente estábamos siendo transformados o no, o estábamos en una transformación, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de este tema con relación a este año y a este año que está terminando, 2021, y al asunto también de que terminaron 3 años del gobierno de López Obrador y vamos por los otros 3. Regresamos aquí en Efecto Mariposa. Quiero desearles lo mejor de lo mejor en estas fiestas y que nunca falte la salud, la alegría y la felicidad. Pásenla bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor lleno de paz y esperanza. ¡Felicidades! Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de, pues, si estamos estancados, si hay un retroceso o hay una verdadera transformación o una transformación, pues, ¿no? Estamos con Ernesto Arana, que pues es de la casa, es comentarista huésped, muchas veces ha estado con nosotros y bueno, regresamos a este tema. Platicábamos hace rato de que si realmente se está logrando una transformación o qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué se espera? Tú como, bueno, ya platicamos un poco de los 3 años, pero de este año, ¿qué ha sucedido? ¿Tú crees que las cosas van a mejorar? Porque hay mucho como que, dijera López Obrador, como que la oposición se, pues, apuesta al fracaso del gobierno
sin pensar en que el fracaso del gobierno, pues no tan solo es el fracaso hacia el pueblo o hacia la gente más desprotegida, sino que también es un fracaso del país, es un retroceso del país, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la cosa vaya a mejorar este año que viene, este 22? Definitivamente la afirmación que haces, Rafa, es totalmente cierta. El fracaso del gobierno sería el fracaso de todos y a eso no hay que apostarle, ¿no? O sea, hay que apostarle a, en todo caso, a mejorar los procesos, lo que está instituido y a tratar de fortalecer, incluso con las acciones individuales, el esfuerzo colectivo. Si vamos a mejorar, vamos a ver primero cómo se comporta el tema de la pandemia, porque ya en Estados Unidos pues, los repuntes de los casos de contagio con esta nueva cepa variante del Omicron, pues parece que el panorama empieza otra vez a enturbiarse y lo mismo está pasando en Europa. De hecho, en Estados Unidos ya volvieron a cerrar fronteras o están volviendo a cerrar fronteras. Y eso pues evidentemente tiene un efecto negativo en todas las economías del mundo. Afortunadamente creo también, nosotros pudimos recientemente pues volver a, digamos, a negociar el tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que ahora tiene otro nombre, lo que era el Telecan, pues ya tiene otro nombre, pero esto nos pone en una posición, si sabemos aprovecharla, pues de beneficio. O sea, yo creo que es una situación que podemos aprovechar y capitalizar si sabemos hacerlo, pero también va a depender mucho de lo que yo te decía, o sea, para que México pueda realmente insertarse, no como digamos, no como un país dependiente de esta superpotencia, que de hecho lo somos, pero tratando de estar en una situación de mayor equidad, pues tendríamos que producir también nosotros innovación y tecnología. Y eso, mientras nosotros no inyectemos recursos a este rubro, va a ser muy difícil que podamos competir en el mercado. Sin embargo, Estados Unidos sabe bien que nosotros tenemos una excelente y capacitada mano de obra, que es por lo que nos aprovechan como un país manufacturero. Y también tenemos industria muy desarrollada que incluso no hay en otros países de América Latina, como la industria automotriz. Entonces, yo creo que por un lado tenemos la infraestructura montada para seguir, pues digamos, produciendo y haciendo que el país produzca. Yo creo que no es una buena apuesta el no haber ido por las energías renovables, ¿no? O sea, yo creo que es ahí donde tendríamos que también buscar e inyectar recursos. No podemos seguir siendo un país tan dependiente de nuestro petróleo. O sea, si bien se están construyendo las dos nuevas refinerías, la de Dos Bocas y la otra, pues sí, o sea, eso nos va a ayudar, digamos, en el siguiente decenio, pero después de eso también tenemos que pensar a futuro en hacer una inyección importante hacia las energías renovables. Es decir, sí tenemos que aprovechar nuestro recurso. Yo no creo que esté mal que el gobierno haya optado por ahora explotar ese recurso, pero pensar que también son recursos estratégicos que se agotan y que al final vamos a tener que voltear hacia otro lado, ¿no? Entonces tampoco creo que sea bueno tener una visión cortoplacista, sino tendríamos que ver hacia futuro y pensando esto, que la pandemia pues nos pone en una situación al mundo completo de reiniciarse, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos a reiniciar? ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué expectativas? Y sobre todo, ¿con qué acciones estratégicas hacia ese futuro? Que pues todos vemos en los problemas que tiene el planeta, ¿no? De sustentabilidad, problemas medioambientales, problema de falta de recursos. Entonces también eso, en la medida que la población mundial crezca, pues cada vez va a haber mayor necesidad de recursos y aquí es donde vamos a tener un problema si desde ahora no vamos previendo esto, ¿no? Claro. Oye, fíjate que me llama mucho la atención que, que a pesar de que se ha trabajado tanto en este asunto de la transformación, como que pues hay gente que todavía no, o no, o no o no quiere, o no le entiende, o de plano, como le dije hace rato, apuesta a que no haya esa transformación. Tú en el otro segmento, en la primera intervención, dijiste que, pues que tú eres parte
estabas esperando esa parte, ¿no? De la transformación, porque pues yo entiendo que tú también participas de ese querer que las cosas sean distintas, pero ¿por qué habrá gente en México? O bueno, es la idiosincrasia, no sé, porque hay gente en México que de plano sigo insistiendo, apuesta a que no van bien las cosas, a que estamos estancados, a que vamos en retroceso, o de plano no quiere transformarse, no quiere pensar diferente, no quiere pensar positivo, como tú también lo dijiste. ¿Por qué será que no queremos? Y no tan solo son los sectores de que estuvieron en el poder, literalmente en el poder, así que manejaban la economía del país, sino también el pueblo, ¿no? La gente común y corriente también piensa de esa manera. ¿Por qué será? Mira, creo que hay muchos factores y también esos factores influyen a las distintas capas sociales. O sea, evidentemente todo cambio, toda transformación, si lo vemos en ese sentido amplio de la palabra, pues implica moverse de una posición a otra, ¿no? Hacer cambios, precisamente tratar de modificar cosas que se supone se pueden modificar porque no están funcionando. Entonces, al haber estas modificaciones, se trastocan muchos intereses de los grupos, sobre todo que pues, han tenido al país, digamos, dominado y cuyos intereses son precisamente los que se ven trastocados. Entonces, ahí es explicable, es muy entendible que estos grupos de poder no quieran modificar su forma de vida, porque al final los intereses que se trastocan son los suyos propios. Lo que sí me llama más la atención es que la gente que siempre se ha visto, pues, digamos, de alguna manera influenciada de manera negativa por estos esquemas de poder, no quiera cambiar, ¿no? O sea, ahí sí es como raro, pero también se entiende que la gente, pues, se aferra a los pocos bienes y a las pocas condiciones que tiene de vida, porque le ha costado muchísimo esfuerzo obtenerlos y entonces siempre hay esta mala información y desinformación de que estos procesos de cambio les van a quitar a la gente lo que la gente tiene, lo cual no es cierto, ¿no? Históricamente se ha demostrado que no es cierto, sobre todo en donde se supone priva la democracia en los países democráticos. Y sí, por eso yo te decía que lo único que me preocupa, o no lo único, más bien lo que más me preocupa es ver que hay muchos signos que pues pueden contravenir nuestra historia democrática, ¿no? Como la revocación del mandato, o sea, cuando nosotros pues empezamos en un gobierno sí y en un gobierno no a modificar la Constitución para los intereses de los gobiernos en turno, pues empezamos a caer en un juego pues complicado, ¿no? Claro, cada gobierno en su turno y cada forma de pensar en su turno va a tratar de instaurar maneras de hacer las cosas que beneficien a un sector de la población, pero siempre cuando se afectan los intereses de los grupos pues, de poder, pues siempre ocurren este tipo de manifestaciones, ¿no? Por eso no se quiere que haya cambios, por eso no se quiere que se mantenga el status quo como ha venido manteniéndose. O sea, siempre es complicado negociar con los distintos sectores las modificaciones en un entorno social que de por sí es complejo en México. Oye, Ernesto, ¿tú qué crees que debería bueno, de hecho ya lo planteaste un poco, ¿qué crees que debería de replantear el gobierno mexicano para que este año 22 pues sea distinto, ¿no? Y que se vea, hasta para ellos mismos, que se vea esa transformación, ese avance, porque bueno, la transformación, bueno, es un término o un ideal, ¿no? Más largo, pero ¿qué sería bueno que ellos hicieran o que hiciera el gobierno que actualmente está para que realmente hubiera se notara algo, vaya, en este año? Sí, mira, yo te decía, la expectativa de este año es primero recomponer la situación, pues digamos, de trabajo de la gente, ¿no? O sea, primero tenemos que lograr este año que se active otra vez la economía a través del trabajo. Eh, Afortunadamente se han recuperado de algún modo los salarios. Eso es un factor, pues creo que beneficia el bienestar de las familias,
pero hay mucho por hacer, ¿no? O sea, creo que el gobierno ahorita tiene que enfrentar pues justamente la salida de la situación del año pasado que fue catastrófico para el país. Entonces, primero, pues hay que ver cómo viene esta nueva ola de contagios, qué tanto nos va a afectar a nosotros como país, porque México es un país que hace pocas pruebas, realmente no sabemos cuál es el comportamiento real de la pandemia en este momento en el país. Pero lo que es un hecho es que somos un reflejo. Al final, si vemos que Europa está con estas nuevas olas de contagio y confinamiento, Estados Unidos le está pasando lo mismo, seguramente pronto vamos a estar así. Una vez que pasen las fiestas decembrinas, pues también ahí va a ser un catalizador de estos factores de contagio y vamos a ver enero cómo se va comportando. Si la situación permanece estable en términos de salud en la población, pues yo creo que sí se va a poder reactivar la economía, que la gente vuelve a su trabajo normalmente. También hay mucha expectativa de que todas las escuelas ya en todos los niveles pues regularicen de manera presencial sus clases. También eso va a tener un impacto. Y bueno, pues vamos a ir viendo. O sea, yo creo que eso es, ahorita la gran expectativa es qué va a pasar ahora que ya todos regresemos a actividades más o menos normales, presenciales, y de qué manera también las empresas, los corporativos, las instituciones van a poder acoger de nuevo el trabajo en sus espacios laborales de la gente, ¿no? Y de los estudiantes en las escuelas. O sea, también este comportamiento, pues es una expectativa. Vamos a ver cómo se comporta y también qué repercusiones va a tener a nivel del sistema de salud. Y lo otro, pues eso va a activar definitivamente la economía, todo va a volver a cierta, pues, de actividad normal, digamos, a cierta normalidad. Y entonces vamos a esperar que este año pues, haya un repunte. O sea, yo no creo que caiga la economía porque parece que está bastante estable, pero bueno, vamos a ver si efectivamente se puede recuperar un poco el accionar de la normalidad del trabajo de la gente, ¿no? Pues esperemos que sí, que todo esto que nos comentas se dé y que marche mejor la situación, porque bueno, la inflación pues está más elevada bueno, de acuerdo con los analistas, ¿no? Que la inflación es más fuerte que en otros años, que hace 20 años, entonces hacen las comparaciones y todo esto, ¿no? Y la inflación, bueno, pues lleva a la inestabilidad económica. Pues, ¿con qué te despedirías, Ernesto, en este último programa del efecto mariposa en este año 21? Sí, primero diría que los procesos de transformación, cualesquiera que sean, pues son procesos largos y que tienen muchos momentos y no son nunca parejos, ¿no? Siempre son muy heterogéneos. A lo mejor lo que estamos viendo más bien es un cambio porque no habíamos tenido hace mucho tiempo, hace décadas, un gobierno de centro izquierda, entonces también dar la oportunidad de ver estos 3 años con el proyecto de nación que ellos emprendieron, si pueden concretar pues sus planes en función de estas cosas en las que uno no tenía idea de que iban a ocurrir, como el tema de la salud mundial, ¿no? Entonces, una vez que esto empiece a estabilizarse, pues yo espero que efectivamente esos grandes proyectos de nación que se emprendieron con este cambio, pues puedan por lo menos sentar una semilla para que en el futuro, si es que si estos gobiernos de centro izquierda permanecen o se cambian, pues nosotros aprendamos, porque estamos aprendiendo a vivir en democracia, aprendamos lecciones que nos sirvan para un futuro. O sea, yo creo que toda la proyección es ver el futuro a partir de este parteaguas que fue la pandemia y empezar a pensar cómo quisiéramos nosotros pues, que nos gobiernen y ser gobernados y aportar a ese gobierno, ¿no? Porque todo el mundo se queda sentado esperando con las manos cruzadas a que los gobiernos resuelvan la situación de las personas. Y en realidad una democracia verdadera tendría que pues, alimentarse del esfuerzo individual y colectivo para que se abone a la democracia. Entonces yo creo que lo que hay que aprender de todo esto es ya vimos que somos un pueblo resiliente, ya vimos que somos un pueblo aguantador, ya vimos que es un pueblo muy trabajador. Bueno, pues a aportar lo que cada uno puede aportar para que la situación empiece a mejorar. Pues muy bien, Ernesto, pues te agradezco mucho tu participación en este programa de Efecto Mariposa
con este tema de los 3 años de gobierno del presidente López Obrador y el fin de año, 2021. Pues gracias, Ernesto. De nada, Rafa, pues a la orden, aquí estamos muy, pues ya sabes, siempre contento que me invites a tu programa. Saludos a tu audiencia y esperemos un mejor año para todos. Sí, claro, para todos. Pues muy bien, pues gracias a toda la gente que nos sintonizó también en Efecto Mariposa. Esto fue este es el programa de análisis o el programa para tratar de hacer conciencia ciudadana aquí en Cadena Sur. Véanos a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Gracias a toda la gente que nos sintonizó y esto fue Efecto Mariposa.